La paz, queridos hermanos, un gusto volver a saludarlos, un nuevo día. Primeramente agradeciéndole pues al Señor Jesús, que Él nos mantiene en esta reunión y mantiene más que nada las ganas de seguir escuchando su voz y seguir escuchando su palabra. Vamos a levantar una oración rapidito para dar gracias al Señor. Yo sé que el tiempo es corto, pero el tiempo en el Señor es perfecto. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, y por tu amor con la cual tú has alargado, Señor, nuestros días. Te damos gracias, Señor, por la protección que tú nos has brindado en todo este tiempo, de toda enfermedad, de toda plaga, de todo ser extraño, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho espiritualmente en nuestra vida, por la luz que tú has traído y sigues trayendo, Señor, y con la cual te vas manifestando y las tinieblas se van alejando. Como dice en tu palabra, las tinieblas no pueden prevalecer contra tu luz. Gracias, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están en este momento, que se disponen, Señor, a abrir su corazón a tu palabra. Que seas tú, Señor, dándoles el entendimiento necesario, abriendo, Señor, su mente y su corazón a tu palabra, para que ellos también puedan entrar, Señor, en ella, en tu luz maravillosa, esplendorosa. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están enfermos, agobiados, que sienten algún dolor, ya sea físico o espiritual. Te pedimos, Señor, que tu mano misericordiosa y amorosa no se aleje de ellos, sino que se mantenga, Señor, aún con ellos. Amén. Que ellos puedan, Señor, como Job, exclamar que te tienen a ti como su Dios, como su Rey, y en ti está depositada su confianza. Amén. Amén. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús, por todos tus favores, amén, por toda tu misericordia y por todo tu inmenso amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, bueno, primeramente, decirles que el miércoles no pudimos reunirnos porque tuvimos un contratiempo en nuestra casa, pero el Señor pues es el que nos mantiene. El tema de hoy realmente es un tema que viene entrelazado con el tema anterior, en el cual estamos conociendo aquella obra que se manifiesta en el hombre, porque Satanás es una obra que se manifiesta realmente en el hombre. Entonces, a través de las culturas, a través de las religiones, a través de diferentes partes del mundo, esta obra es conocida también, sino que en muchos diferentes lados tiene diferentes nombres. En muchas partes del mundo, ya sea que usted esté en la China, ya sea que usted esté en la India, o usted esté en Indochina, o esté en el Japón, o esté en Europa, o esté en África, en todas partes es conocido Satanás, el diablo, Belcebú, como sea que se lo conozca, en diferentes culturas, incluso en las culturas andinas de acá de América del Sur, que estamos hablando de los países Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. También es conocida esta obra, pero tenía su nombre. Para aquella generación y para aquel tiempo tenía su nombre. Los mayas, los aztecas de México, pues también conocieron esta obra. Esta obra no es fácil de distinguir, no es fácil de, ¿cómo se dice esta palabra? De separar, digamos así. No es fácil de separar espiritualmente hablando, ¿no? Porque nosotros entendemos lo que es la maldad, todo el mundo entiende lo que es la maldad. Yo creo que todos tenemos una conciencia ya llegada a una edad, cuando el niño nace, ¿no? Cuando estamos aún niños,
pues no tenemos aún esta conciencia que nos hace diferenciar completamente el bien del mal. Pero cuando ya llegamos a cierta edad, empezamos a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Correcto? Y podríamos decir porque hasta cierto grado, hasta cierto punto, nosotros estamos capacitados o se nos ha capacitado para poder hacer esta diferencia entre el bien y el mal. Y cuando me refiero que realmente no es tan fácil reconocer esta obra, porque es una obra que se manifiesta en el hombre cuando no está Dios. Es una obra que se manifiesta en el hombre cuando no está Dios. Generalmente hablando, o digamos naturalmente, el hombre tiende a inclinarse ya sea hacia el bien o ya sea hacia el mal. Eso por naturaleza. El hombre tiende a inclinarse ya sea hacia el bien o ya sea hacia el mal. Y las dos naturalezas vienen en el hombre. Amén. Estas dos inclinaciones vienen en el hombre por naturaleza. Tenemos que hacer la diferencia de lo que es natural, de lo que es natural, algo que se manifiesta naturalmente en el hombre, incluso lo podemos notar hasta en los niños. Todos aquellos que somos padres o hemos sido padres, nos damos cuenta que hasta en los niños se manifiesta esta naturaleza, porque es una naturaleza que le ha sido dada al hombre, es una naturaleza que le ha sido otorgada, digamos así, al hombre. Amén. Pero apartándonos de lo que es natural, digamos, entre comillas, ¿no? Apartándonos ya de lo que es natural, reconocer esta obra llamada Satanás se hace un poco difusa a la mente humana, se hace un poco turbia a la mente humana, se hace un poco opaca, digamos así. ¿Por qué? Porque es una obra que viene en tinieblas, ¿sí? Y ahora yo les hago la pregunta. Si esta obra viene en tinieblas, ¿cómo usted la va a ver? Si cuando se está en tinieblas no se puede ver. Si usted está de noche y apaga los focos, las lámparas, lo que sea que usted tenga para iluminarse dentro de su casa, y usted dentro de su casa queda en tinieblas, usted no va a poder distinguir ni la pared que tiene a su lado, ¿sí? Entonces, por esa razón se hace difusa esta obra llamada Satanás en el hombre. Se hace muy complicada reconocerla y verla. ¿Por qué? Porque es una obra que viene en tinieblas. Y ya que viene en tinieblas, la única manera de poder distinguirla es a través de la luz, pero no cualquier luz. No es que usted va a prender una vela, una candela, un foco, una lámpara, algo para iluminarse y poder distinguir esta obra. Porque esta obra, como ya le digo, es una obra espiritual y es una obra que viene en tinieblas y se manifiesta en el mismo hombre. Usted no necesita buscarla fuera de usted mismo, ni necesita buscarla fuera de su mente o fuera de su corazón, porque es una obra que se manifiesta en usted mismo. Amén. Y para ir comprendiendo esto, yo los invito a leer. Vamos a leer, que con eso nos quedamos, que yo recuerdo que el hermano Aníbal trajo esos versículos. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos
a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vamos a comparar, yo los invito a comparar ese mismo versículo, ese mismo capítulo y versículo, con Primera de Crónicas, capítulo 21, asimismo versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Vuelvo a leer, vuelvo a repetir. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, la pregunta aquí está. La pregunta aquí es: ¿quién mismo se levantó en contra de Israel? ¿Fue Satanás, como lo dice Crónicas? ¿O fue la ira de Jehová contra Israel, como lo dice Samuel? ¿Sí? En 2 de Samuel vemos que dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. En Crónica vemos que dice: se levantó Satanás contra Israel. Ok, vamos a dejar la pregunta abierta ahí en este momento para buscar otro versículo muy parecido a ese, que prácticamente tiene que ver con lo mismo. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Esto está en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer Éxodo capítulo 7, versículo 1 para ir entendiendo la lectura. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice en el versículo 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El versículo 3 vuelvo a repetir, dice lo siguiente: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. ¿Ok? Ahí vemos que Jehová dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿verdad? Vámonos ahora a Éxodo capítulo 9, versículo 35. O vamos a leer desde el 33. Éxodo versículo 9, capítulo 9, Éxodo capítulo 9, versículo 33 al 35. Vamos a leerlo para así mismo entender la lectura. Dice lo siguiente: y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vuelvo a repetir el último versículo. Dice: y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová
como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora aquí nos surge otra pregunta. ¿Endureció Jehová el corazón de Faraón o Faraón mismo endureció su corazón? ¿Verdad? Comparando con lo que habíamos leído ahí mismo en Éxodo, en el versículo 7. Ahora, para entender esto, ¿sí? Desde nuestro punto humano, desde nuestro punto de vista humano o natural, hay una dentro de nuestras mentes, y yo les hablo como que me estoy poniendo en lugar de cada uno de ustedes, ¿ok? Para que me vayan entendiendo. Yo sé que dentro de vuestras mentes se estará preguntando, bueno, esto está medio confuso. ¿Endureció Jehová el corazón de Faraón arbitrariamente o Faraón quiso endurecer su corazón libremente? En el otro caso de David también nos surge la pregunta, ¿o Satanás incitó a David a hacer el censo en contra de Israel, o fue la ira de Jehová que incitó a David a hacer el censo en contra de Israel? Como les digo, la obra llamada Satanás no es una obra tan fácil de ser reconocida. Como les explicaba, natural y aparentemente hablando, en cuanto al hombre natural que viene en nosotros, todo el mundo creo que comprende lo que está bien de lo que está mal. Y todo el mundo entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando solamente de lo bueno o lo malo, sino que estamos hablando de una obra que viene en oscuridad, ¿sí? Y le doy gracias al Señor Jesús porque es a través de su luz que nosotros podemos ver esta obra. Porque como le decía, ¿cómo usted ve algo que viene en tinieblas? ¿Cómo usted ve a su alrededor si a su alrededor hay tinieblas? Es imposible reconocer las cosas que están a su alrededor si usted está en tinieblas. Mientras usted venga en tinieblas, sus ojos no están capacitados para ver naturalmente. Si nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista, nuestros ojos espirituales están en tinieblas, tampoco vamos a poder disipar, tampoco vamos a poder entender algo que está en tinieblas. Amén. Lo que sucede es que el hombre no ha comprendido que o se está en luz o se está en tinieblas. Si usted está en luz, usted va a poder ver a través de esa luz. Por eso que el Señor decía que tenemos que mantenernos en Él. Porque fuera de mí, como dice la palabra, nada podéis hacer. Si nosotros nos mantenemos en su luz, vamos a poder ser capaces de discernir, de disipar esas tinieblas para poder ver lo que está frente a nosotros. Y lo que sucede es que esta obra llamada Satanás, como habíamos tocado el tema anteriormente, por cierto, el tema de hoy es la continuación del tema anterior, una obra llamada Satanás, ¿sí? Entendiendo esta obra llamada Satanás dentro del plan divino de Dios. Porque Satanás es necesario para este plan divino. Porque si no fuese necesario Satanás dentro del plan de Dios, pues Dios no lo hubiera creado, ¿sí? ¿Y usted cree que usted va a recibir el bien y no va a recibir el mal?
puesto que tenemos un Dios que es soberano. Entonces es muy necesario que el hombre entienda la soberanía de Dios, ¿sí? Así como Dios produce la lluvia, también produce la sequía. Amén. Por eso lo vamos viendo en Job, ¿sí? Si estudiamos Job, nos vamos a dar cuenta que Dios es totalmente soberano. Es un Dios al cual no se puede comprar y Él tampoco se va a vender. Amén. Si usted haya gracia ante Dios, es otra cosa muy diferente. Porque hubieron muchos hombres que hallaron gracia delante de Dios y fueron escuchados por Dios, porque hallaron gracia delante de Dios. Amén. Y esa gracia fue a que creyeron a Dios. ¿Sí? El hombre que haya gracia delante de Dios es porque le cree a Dios. Amén. Entonces, la explicación de esto es que existe una obra que es totalmente opuesta a todo lo que usted haya entendido hasta el momento por Dios. ¿Sí? Si Dios es la luz, Satanás va a representar las tinieblas. Si Dios es la vida, Satanás va a representar la muerte. Y así todo, hasta en lo natural, ¿sí? Vemos esa diferencia, por eso en lo natural existe esa diferencia entre el bien y el mal. No es que en lo natural el bien solamente represente a Jehová, a Dios, y no es que el mal solamente represente a Satanás. Tenemos que ir haciendo la diferencia entre esa representación natural a la representación espiritual. Si ustedes ya han entendido qué es un espíritu, ¿sí? Yo creo que la mayoría ha entendido que es un espíritu, o al menos algunos tienen una noción de lo que es un espíritu. Si yo les digo que Satanás prácticamente es la espalda de Dios, tal vez aquellos que no han entendido lo que es un espíritu dirán, ¿cómo puede un espíritu tener espalda? Pero porque no entienden mi lenguaje, ¿sí? Porque ya entendemos y sabemos que el espíritu no tiene un personaje, no es un carácter, no es un cuerpo físico, ¿sí? Por esa razón no podemos ver a Dios y por esa razón tampoco podemos ver esta obra llamada Satanás, ¿sí? Pero lo cierto es que Satanás es la representación negativa de todo lo que es Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir. Satanás es la representación negativa de todo lo que es Dios. Si Dios le dice, yo soy la vida eterna, entonces, ¿qué entendemos que es Satanás? Es una muerte eterna, ¿sí? Por eso la palabra trae la idea de un lago de fuego eterno, de un infierno eterno. ¿Por qué? Porque Dios es vida eterna, ¿sí? Por esa razón existe asimismo un lago de fuego eterno, ¿sí? Si Dios es amor, la representación negativa de eso, ¿qué es? El odio, el rencor, ¿sí? Entonces, para entender la escritura que acabamos de leer, ¿sí? No es que Jehová, porque les digo otra cosa, voy a abrir otro pequeño preámbulo porque yo sé que el tiempo pues no nos ayuda mucho. Existen personas que al haber leído estos versículos, al no entender, al no ver a través de la luz de Dios, sus mentes se han entenebrecido más aún. Y muchos piensan incluso creo que se han formado religiones y creencias religiosas en las cuales hablan
de que Jehová es Satanás y hablan de que Jehová es un Dios maligno, ¿sí? Y existen, búsquenlo en el internet, ustedes se van a dar cuenta que eso existe, ¿sí? Existen otros que dan una dualidad a Dios. No sé si alguien habrá oído o habrá encontrado acerca del demiurgo, pero si no lo han leído y no lo han encontrado, pues los invito a que averigüen, busquen y lean. El demiurgo. Búsquenlo y ustedes van a entender por qué estas personas, sus corazones se entenebrecieron y sus mentes se entenebrecieron al leer estos capítulos. ¿Por qué? Porque la obra llamada Satanás no es tan difusa que la mente nuestra no puede hacer la separación dentro de nosotros mismos, porque esa obra viene dentro de nosotros. Amén. Es una obra que se manifiesta. Ustedes saben que si yo apago la luz, ¿qué se va a manifestar? Las tinieblas, ¿verdad? La oscuridad. Pues así mismo es esto. Si usted apaga esa luz llamada Jesús en su vida, ¿qué cree usted que se va a manifestar ahí? La otra obra llamada Satanás. ¿Sí? Es así de sencillo. Y también un poco complicado si no se lo entiende bajo la lupa de Dios. Entonces, como les decía, Satanás prácticamente es la representación de la espalda de Dios, de la ira de Dios. Por eso en la palabra leímos que la ira de Jehová se encendió contra Israel, mientras que en la otra dice que Satanás se encendió contra Israel. ¿Sí? Porque esta obra llamada Satanás no es nada más que la representación negativa de todo lo positivo de Dios y de la vida en sí. No es que Faraón endureció su corazón y al endurecer su corazón produjo esa obra llamada Satanás en él mismo. ¿Sí? Por eso es que la palabra habla de que Jehová endureció su corazón, porque Satanás en sí representa, ¿sí? Satanás en sí representa la ira de Dios en el mismo hombre, ¿sí? Es una batalla que tenemos espiritualmente dentro de nosotros mismos. Amén. Y por esta razón, como tenemos una batalla dentro de nosotros, los invito ahora a leer Éxodo capítulo 20. Sí. Hay una parte en la palabra que se llama el terror del pueblo. Dice así, en Éxodo versículo 20, capítulo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y vamos a leer el 19 también. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, incluso la misma palabra nos muestra de Dios en el Antiguo Testamento, nos muestra de Jehová Padre, nos muestra un Dios más rígido, ¿sí? Un Dios más fuerte. En cambio, en el Nuevo Testamento
la misma palabra nos muestra un Dios Hijo más sublime, más humilde, más manso. ¿Sí? Gracias, hermano. Entonces, pues, amén, amén, gracias, hermano. Entonces, pues, esta es la razón por la cual encontramos esta diferencia a veces entre Dios Padre, porque es una manifestación. Acordémonos que Jehová como Dios es una manifestación, ¿sí? Una manifestación, por eso la palabra lo llama Jehová de los ejércitos, porque es una manifestación, es la manifestación como Padre castigador de Dios. Y en cambio en el Nuevo Testamento es una manifestación más sublime, más humilde, más tranquila del mismo Dios. Son manifestaciones. Amén. Hasta aquí mi parte. Espero que todos hayamos adquirido el conocimiento necesario sobre esto. Sigamos en paz.